Hola a todos y a todas, hoy les traigo un nuevo video en el que voy a estar analizando el tercer teaser de esta versión. Y por cierto, esta es la primera vez que muestro mi voz, o que escuchan, mejor dicho, así que nada, esta es mi voz. Antes de todo, les quería mostrar que yo hice el remake de este teaser y cabe aclarar que el BPM, que será el ritmo de la canción, es de 140. Ahora sí, sin más dilación, les muestro el remake. Ahora vamos a hablar de los sonidos que podemos escuchar en este nuevo teaser. Los sonidos que podemos escuchar son el arpegio, que ya lo escuchamos en el segundo teaser, luego la percusión, o sea el kick y el snare, la nueva voz, que en sí no sabemos muy bien qué dice, o por lo menos es lo que yo pienso, pero algunos pensamos que dice We must believe, o We must believe, o We start in. No sé, es muy variado lo que dicen, pero yo creo que dice We must believe. Otros sonidos es el bajo, que ya lo vimos en los otros dos teasers. Y por último, un sonido que creo que es un efecto de sonido, que no sé si esto esté en el juego, porque ya sabemos que en el soundtrack de la canción de la versión siempre Paula agrega sonidos de más, ya sean reales u otras cosas. Entonces no sabemos si va a ser parte del juego o no, pero en sí el sonido es de fondo y se escucha cuando entra el bajo. Es un poco agudo y tiene mucha reverberación, o sea eco. Y bueno, yo lo recreé y les voy a mostrar bien cómo sería. Ahora vamos a pasar a nombrar las teorías con respecto al nombre de la versión y los sonidos. No tenemos mucha información al respecto con esto, pero para eso podemos crear hipótesis y teorías. Una de ellas es que lo sé porque en el comentario de BitB8, que se los estaré mostrando en la pantalla, él habla que supuestamente se filtró el nombre de la versión y se llama Cyberpunk. Comenten en los comentarios del video qué piensan con respecto a esto. Y también habla de cuando dicen que deben creer que se refiere a el futuro en el que viven, o por un futuro mejor, o eso es lo que piensa él. Yo creo que cuando dice eso, se refiere a algún dios o algo así. O a lo mejor en realidad es We must en vez de We must, que en este caso se deben referir a alguien que los dirige. Por ejemplo, es como en los fanmates que en uno que no recuerdo cuál, los Incredipolos van a un planeta a destruirlo o algo así, no recuerdo muy bien. O sea, tal vez estén controlados por ese jefe oculto, en el que quieren o creen. Y luego con los sonidos, si la versión se llama Cyberpunk, es algo del futuro, como ya hemos mencionado. Tanto por el sonido del arpegio, que es algo futurista, por así decirlo, y luego por lo del sonido que en el segundo teaser se muestra y le puso como nombre Congo, que en sí creo que sería la onomatopeya del sonido que produce, que se asemeja a un sonido del reloj. Y con esto me refiero al tiempo. No sé qué creen ustedes, pero cualquier duda o teoría que tengan, díganlo por los comentarios. Estos son extras del video, como curiosidades y cosas de la comunidad. Ahora les voy a mostrar cómo sería si todos los teasers estuvieran juntos.
the stars, reaching the stars, reaching the stars. También podemos ver cómo sería la imagen del menú de la V8. Otra cosa es que al final se sigue escuchando el sonido de fondo o de ambientación que les comenté anteriormente. ¿O es un nuevo sonido acaso? Y por último, muestro el meme que hizo Christopher Macias mostrando que en el primer teaser ya estaba el diseño del polo de la voz. ¡Ah, con razón! Y bueno, este ha sido el video. Si les gustó denle like y suscríbanse. Es la primera vez que lo digo. Si quieren comentar alguna teoría o algo que nos pueda dar alguna idea de la versión, comenten en los comentarios del video.